Bueno, sí, muchas gracias, Víctor. Para dar un poquito de datos, yo soy antropólogo cultural holandés, viviendo en Estados Unidos, en Michigan, desde hace 4 años. Mis estudios anteriores eran siempre sobre varias religiones en América Latina, es decir, he estudiado no solamente pentecostalismo, pero también grupos católicos, carismáticos, mormones, adventistas, varias religiones, siempre en América Latina, más bien anteriormente más que todo en Centroamérica, en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Ahora, este proyecto es un poquito diferente. Ese proyecto originalmente se llamaba la pentecostalización de la religión y la sociedad en Paraguay y Chile. Y siempre tengo que explicar que esa pentecostalización no es solamente crecimiento pentecostal, claro, esa es una parte, pero también cómo eso afecta a menos 5 otras áreas de las sociedades en América Latina que a mí me interesan. También el problema es que no es un término muy neutral, ¿verdad? A los católicos no les gusta si hablo de pentecostalización porque suena como una amenaza. Entonces, la forma más neutral que uso es la renovación en las iglesias. Entonces es una discusión, es lo mismo que pentecostalización. Pero hay como 5 áreas que me interesan. Uno, obviamente, es la pentecostalización de la religión. Es decir, la religión es la influencia sobre la iglesia católica, más que todo en aceptar la renovación carismática católica, que al principio era muy controversial, los obispos estaban muy en contra, al final han tenido que aceptarlo por varias razones que tal vez podemos discutir. También hay lo que yo llamaría una pentecostalización de la política en varios países en América Latina. Por ejemplo, cuando hay políticos usando discursos pentecostales, usando versos bíblicos, música de adoración, para atraer a los votantes pobres, quienes muchas veces son pentecostales. También aquí se incluye, por ejemplo, pastores pentecostales buscando cargos políticos, como ahora Harold Caballeros en Guatemala, por ejemplo, en las elecciones en 2 semanas. Otro tema que me interesa, la pentecostalización de los medios de comunicación. Y otra vez en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, está muy marcado, por ejemplo, testimonios de conversión. Por todos lados se escucha, no solamente en programas religiosos, que hay muchos allá en estos países, mucho más que en Chile, yo dijeron, pero también en programas corrientes. Se suena que la gente empieza a hablar de que encontraron Cristo o que había una sanación divina, es decir, esto para mí es parte de la pentecostalización de los medios de comunicación. Los otros 2 temas son un poquito más ambiciosos y yo no sé cuánto voy a lograr hacer. La pentecostalización de la economía sería sobre efectos económicos del crecimiento pentecostal. Si hay una cierta ética pentecostal, igual como Max Weber propuso la ética protestante, que afecta en la forma como la ética de trabajo, cómo la gente ahorra dinero, cómo afecta relaciones laborales, por ejemplo. Y también se puede ver allá, por ejemplo, la influencia de la teología de la prosperidad, que es cierto que es otra cosa que aquí en Chile parece que no pega tanto como en Centroamérica. Y por último, la cosa que me interesa es la pentecostalización de las relaciones de género. Es decir, en Centroamérica hay mucha más discusión del machismo en iglesias pentecostales y que las iglesias tratan de ofrecer un modelo de masculinidad y hasta feminidad alternativa a los modelos tradicionales del machismo y marianismo, para llamarlo así. Que otra vez yo pienso que en Chile es una situación diferente. Bueno, para explicar un poquito de metodología, es un proyecto cualitativo, es decir, es un enfoque etnográfico basado más que todo en entrevistas, observaciones y encuestas. El propósito es hacer estudios profundos de varios grupos diferentes, obviamente iglesias pentecostales, más que todo los que se están renovando también, grupos carismáticos católicos, que hay en toda América Latina, incluyendo a Chile y a Paraguay, y también congregaciones protestantes carismáticas, es decir, grupos bautistas, metodistas, anglicanos, que tienen influencia pentecostal, sea en la adoración, o en la forma de predicar, o en la sanación. Claro, para mí yo quería investigar más países, pero no había más dinero, entonces tenía que enfocarme en 2. Paraguay es el país menos protestante, menos pentecostal de América Latina, y que además nadie estudia Paraguay, ¿verdad? Nunca hay nada sobre Paraguay en los libros, en los artículos es como el país olvidado
desde el siglo XIX, yo diría, y hasta ahora. Sin embargo, hay algunas iglesias pentecostales que sí crecen en Paraguay, y yo he estudiado estos y he tratado de analizar qué es lo que tienen diferente con otras iglesias. Además, Paraguay es un poquito único, que la sociedad, la comunidad evangélica en Paraguay es solamente la mitad son pentecostales, la otra mitad son menonitas, de varios grupos menonitas originalmente alemanes que llegaron allá en los años 30 y que empezaron como colonias realmente étnicas, pero que se han expandido con obra de misión entre los indígenas en el Chaco y entre la gente que habla español, más que todo en Asunción. Es decir, la influencia menonita es muy fuerte en Paraguay. Bueno, porque Chile tiene las iglesias pentecostales más viejas de América Latina. Muy interesante y más fuertes en cierta manera, aunque también más conservadoras, con una teología muy marcada realmente de pentecostalismo clásico, que en otros países de América Latina yo creo que existe, pero es minoría. Aquí la diferencia es que son la mayoría, y más bien que tiene un peso enorme en la comunidad evangélica. Y esto yo trataba de entender, yo creo que esto explica en gran parte, porque varios de los fenómenos que yo estaba buscando, para decirlo así, analizando, no se dan en Chile en la misma forma como en Paraguay o en Centroamérica o en Venezuela o en Colombia. En Paraguay estuve el año pasado. Es cierto, era un país bastante difícil para hacer investigaciones, era muy pobre, muy mal organizado. Chile era un poquito más fácil en ese sentido, aún con las manifestaciones y todo, era posible hacer investigaciones. Bueno, sobre esos 5 indicadores del proceso de pentecostalización, yo pensaba que hay una cierta lógica, ¿verdad? Que claro, si hay un proceso de pentecostalización, siempre va a empezar con crecimiento pentecostal, ¿verdad? Entonces, según esa lógica, uno dice, bueno, si las iglesias pentecostales en Chile ya llevan un siglo, más que un siglo, quiere decir que aquí tiene que ser muy fuerte la influencia pentecostal en la sociedad. Y para mí la sorpresa, que lo podemos discutir, es que no ha sido así. Es decir, en comparación con otros países en Centroamérica, donde hay también igual un 15% de evangélicos, un 20% tal vez, no tan diferente que aquí, se nota mucho más la presencia evangélica pentecostal en la sociedad. Se nota, como yo dije, en los medios de comunicación, en la política, en la sociedad civil, en ONG, por ejemplo, en discusiones de género, de machismo, mucho más que aquí. Ahora entonces la pregunta es, ¿por qué sería? ¿Por qué sería que aquí es menos marcada? Para ver eso, yo tenía aquí el caso de Venezuela, que es cierto, un país donde no he estado, pero sí hay algunos estudios muy buenos. En Venezuela los pentecostales y los evangélicos tienen apenas un 10% de la población, es decir, menos que en Chile. Sin embargo, logran dominar bastante el discurso público, hasta político, en Venezuela. En Venezuela hay un estudio muy bueno de un norteamericano, un sociólogo, David Smiley, que escribió sobre lo que él llamó la moralización del discurso público en Venezuela, donde Hugo Chávez ha usado dichas y imágenes evangélicas hasta el punto que muchos creían que él era un evangélico, lo que es cierto que no es un católico, pero es decir, ha sido muy listo de adaptar estas formas, ¿verdad? Esas expresiones, la música. Otro caso que no he escrito aquí, pero que yo he visto personalmente en Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco uno piensa que alguien que es como lo más evangélico, lo más católico. Cada vez que hay elecciones, Daniel Ortega habla de la Biblia, de la reconciliación, de Jesucristo, de la paz. Es decir, es un Daniel Ortega completamente diferente al Daniel Ortega del Frente Sandinista de los años 80. Es un discurso completamente diferente, pero ha tenido mucho éxito, hasta con católicos y evangélicos conservadores. Y había una reconciliación con el arzobispo Obando y Bravo, que ahora son mejores amigos, antes eran muy enemigos. Es decir, es interesante que hay varios... Y ahora el movimiento se llama Revolución Sandinista Cristiana y Socialista, algo así. Sí, ellos habían discusión recientemente en Nicaragua que ellos están usando tantas imágenes religiosas que hasta que dijo que uno de los, el escritor Sergio Ramírez dijo que se está haciendo un partido como religión, ¿verdad? Okay. Y que es cierto, y él escribió también que es un proceso ya largo. Entonces, y otra vez, para mí la pregunta es, si estos procesos se notan en otros países en América Latina,
¿Por qué es que el caso de Chile es tan diferente? Bueno, en parte del marco teórico, yo pienso también que para las iglesias evangélicas realmente tener influencia en la sociedad y para crecer en número, tiene que lograr salir de sus propios círculos. Es decir, sabemos de la literatura y de estudios que la mayoría de iglesias pentecostales vienen de las clases pobres realmente. Y en Chile no es excepción, en Chile igual es clase pobre. Pero para tener éxito, tiene que buscar manera para salir de sus propios círculos. Porque si no, en algún momento va a terminar el proceso de crecimiento. Es decir, además, después de una generación o dos generaciones, lo que suele pasar es que hay más educación de las nuevas generaciones. Y es cierto, esto está pasando en Chile también. Hay muchos hijos que vienen de familias pobres pentecostales que ahora van a la universidad. Y la pregunta es qué va a pasar con esos jóvenes, si se van a quedar en, por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal o si van a ir a otras iglesias. Es una cosa que yo he tratado de ver un poquito también. Yo pienso para las iglesias es muy difícil salir de su propio círculo. Digamos, las formas tradicionales son de evangelizar, pero ¿cómo se va a evangelizar? Por ejemplo, uno puede predicar en la calle, que es un ritual aquí del pentecostalismo clásico, que todavía lo hacen en la iglesia metodista pentecostal, pero ellos mismos reconocen que no es muy eficaz, es decir, lo hacen como ritual porque es importante para ellos, pero reconocen que no funciona. Otras iglesias más modernas, digamos, ya no hacen eso. Ellos usan internet, ellos usan otros medios de comunicación, pero lo que llama la atención es que realmente la presencia de las iglesias y los medios de comunicación en Chile es bastante limitado. Si uno ve radio y televisión, por ejemplo, en comparación con Centroamérica, es muy limitado lo que hay aquí la presencia. Claro, hay radio AM, por ejemplo, que de alcance más pequeño. Hay la radio Armonía, claro, la Iglesia Católica tiene algunas emisoras, pero no es mucho, digamos, en comparación con el hecho de que Chile es un país con un 15-18% de evangélicos y con presencia católica fuerte, digamos tradicionalmente, no es tan fuerte la presencia de la religión en los medios de comunicación. Y yo me he preguntado por qué. Yo he hablado, discutido con varias personas y bueno, yo he hablado con gente de las iglesias, por ejemplo, los pastores evangélicos, y me han mostrado que hay un proyecto muy importante, es el canal TNE, el canal 99, Televisión Nacional Evangélica, ¿verdad? Que viene más o menos del grupo de Emiliano Soto de la Mesa Empleada y con algunos grupos más y con algunos fondos. Y me han contado lo difícil que ha sido eso, ¿verdad? Tener el dinero, organizarlo, y más o menos reconocieron que el público es muy pequeño, es muy pequeño. Es decir, les ha costado mucho y hasta el momento no está dando mucho resultado tampoco. Claro. Y lo que dicen, bueno, es que el sistema aquí en Chile es muy cerrado, es muy comercial, se requieren muchos fondos, ellos no lo manejan, ellos no tienen la experiencia y no tienen apoyo de las iglesias. Por las iglesias sí quieren participar, quieren los beneficios, pero no quieren hacer ningún sacrificio. No pueden aportar dinero porque casi ninguna iglesia tiene mucho dinero. Claro. En cambio, las iglesias que sí tienen más dinero, la IMP y la IIP, tienen sus propias formas de evangelizar y no ven la necesidad de participar en eso. Entonces, ya vamos a otro elemento. El peso de la IMP y la IIP realmente hace a la comunidad evangélica aquí algo diferente que en otros países de América Latina. Entonces, la herencia teológica también de la IMP y la IIP, la separación de iglesia y sociedad, el hecho que la IMP hasta ahora va a empezar a organizar su propio seminario después de un siglo, hasta ahora va a tener su propio instituto de investigaciones y archivos después de un siglo, es muy marcado. Y claro, ustedes tal vez saben que hay una lucha de poder también en la IMP con 3 o 4 facciones, caudillos diferentes, obispos diferentes ahora, que también refleja ese proceso de renovación. La facción de Roberto López está un poquito más abierto, quiere renovar algunas cosas, muy pequeños, no revolucionarios, pero las otras facciones lo han frenado, digamos, es lucha de poder, es lucha de caudillos, pero hay elementos de renovación y elementos de teología también que son importantes.